Hola, amigas, amigos, un placer saludarles en ACM Canal 54. Pues mire, el tema puede que no se comprenda mucho, pero es demasiado importante. La prisión preventiva oficiosa no es para hacer justicia. El eliminar la figura de prisión preventiva oficiosa, de trasfondo, tiene lo que pasó con Rosario Robles Berlanga. El Poder Judicial, no, ese no está en la Cuarta Transformación, ese todavía está en manos de quienes los impusieron en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y otros que se han sumado a las propuestas del ministro Saldívar, hay que decirlo. Ya no es de la 4T, ahora será pues de los mismos que siguen empecinados en mantener el poder en este país. Es el Poder Judicial, es el que dejó libre a Rosario Robles, y si poquito le busca, pues hasta puede dejar libre al mismo Murillo Karam con el asunto de que la edad y los padecimientos físicos. Bueno, pues ¿a dónde vamos a llegar? Fíjese, cuando los panistas critican incluso al presidente, sale Adán Augusto y dice, si aprueban eso, los ministros van a dar al traste con la justicia en este país, porque ¿qué hay de fondo? Pues quitar el catálogo de prisión preventiva oficiosa. ¿Qué es la prisión preventiva oficiosa? Bueno, es cuando se detiene a una persona cuando hay la presunción de culpabilidad y tiene derecho a resguardar obviamente sus derechos humanos cuando también se presume su libertad. Pues el Poder Judicial pretende quitar la prisión preventiva oficiosa. ¿Qué es? Pues es un delito que se persigue de oficio, es un delito que el Ministerio Público puede solicitar a un juez lo que es una orden de aprehensión, y en el fondo está Cabeza de Vaca, y en el fondo está Ricardo Anaya Cortés, y en el fondo están muchos panistas que están involucrados en hechos no muy buenos que digamos. Mire, los panistas así criticaron esta situación, pero la Corte hoy debió haber visto este tema de la prisión preventiva oficiosa y sin embargo lo pospuso para el día 5 de septiembre. Al inicio de la sesión del Pleno de este 25 de agosto, Arturo Saldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, informó sobre dicha modificación. El Pleno de la Suprema Corte informó que se pospone la discusión hasta el día 5 de septiembre. Por acuerdo de este tribunal, relacionada con la prisión preventiva oficiosa se verán en la sesión del lunes 5 de septiembre. Sin embargo, no en todos los sectores ha caído bien el proyecto, por supuesto que no, es prácticamente darles una patente de corso. Los panistas criticaron que la prisión preventiva oficiosa le fuese cuestionada por el presidente, así lo dijeron Damián Cepeda y Xóchitl Gálvez. Este ministro toma los documentos internacionales, tratados, la Convención Americana y dice, México firmó, es parte de organismos internacionales que ya han dicho con claridad que la prisión preventiva no puede ser oficiosa. Entonces, ¿de qué sirve decir que formamos parte de una comunidad internacional y que los tratados y las convenciones tienen rango de ley en México? Si no le vas a hacer caso. Ya se ha decidido en Corte Interamericana que no se puede aplicar la prisión preventiva de manera generalizada. Así es que hoy quisimos marcar postura, mi compañera y un servidor, en el sentido de aplaudir la valentía de este ministro, que está queriendo acabar el abuso que por años ha existido en México con la prisión preventiva oficiosa. Por cierto, existe un segundo documento de un amparo también de otra ministra, que es la ministra Norma Piña, que va en el mismo sentido. Enhorabuena, y el llamado es a que los ministros no se dejen presionar ni por el presidente de la República ni por nadie, y que decidan defendiendo los derechos humanos de los mexicanos. Porque basta que esté en ese catálogo para que esa persona vaya a la cárcel y después ya no le dan importancia a la investigación, y es muy probable que muchos de esos delincuentes que sí eran delincuentes salgan en libertad porque no hubo una investigación que sustentara su privación, o le sacaron por tortura la declaración y eso después se cae, o inventaron un testigo protegido por ahí que aparentemente no le salieron las cuentas porque el dinero ya se lo había gastado, entonces no hay dinero para repartirlo a distintos políticos, pero mientras tanto
algunos personajes tendrían que ir a prisión. Entonces, decirle a las fiscalías que esto las va a obligar a profesionalizarse, pero que es lo justo, es lo que necesitaba el nuevo sistema penal acusatorio. Pruebas de culpabilidad. Nosotros no estamos defendiendo a delincuentes, que no se confunda. El presidente en la mañana habló de que van a salir muchas personas de prisión. Si la fiscalía le demuestra al juez que hay elementos para que esa persona permanezca de manera justificada en prisión, no tienen por qué salir criminales a la calle. Pero si los fiscales no han hecho su trabajo, no han conseguido pruebas, pues es muy probable que sí pueda haber personas que se vayan a la calle, no porque sean inocentes, por la ineptitud tanto de la Fiscalía Federal como algunas fiscalías estatales. Yo ayer tuve una audiencia para otro tema donde estoy persiguiendo un quebranto de 40 millones y la noche anterior me cambiaron al fiscal. Empezó la audiencia y el fiscal no tenía ni idea del caso. Tuve que decirle al juez que en protección de mis derechos humanos como víctima se suspendiera la audiencia, cosa que el juez hizo porque el fiscal reconoció que le habían entregado el expediente en la noche. Bueno, ahí tienen los argumentos del Partido Acción Nacional. En ese mismo contexto, en su momento le di información que proporcionó en su momento el propio Arturo Saldívar Lelo de la Rea, que está muy, está muy entrado con esto de quitar la prisión preventiva oficiosa. Es el gran negocio de los abogados. Ese es, de por sí, el Poder Judicial tiene un grandioso negocio con los involucrados en temas ilícitos, dan pues amparos a diestra y siniestra. En México es uno de los países que está considerado como un paraíso de los amparos, Aquí un abogado, un juez de distrito, un juez le otorga un amparo y usted ya es inmune contra las acciones de la justicia. Y si a eso le sumamos que tenemos un fiscal dormido, que no hace la chamba y que está protegido incluso por grupos de poder dentro del mismo poder legislativo, pues entonces tenemos un problema serio. Y claro que el secretario de Gobernación puede palpar eso. Adán Augusto López criticó el proyecto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para acotar, es decir, minimizar lo que es la prisión preventiva. El secretario de Gobernación señaló que si este proyecto llegara a declararse viable, estarían terminando así, con un plumazo, toda la estrategia de seguridad en el país. ¿Qué dijo Adán Augusto? El secretario de Gobernación, Adán Augusto, criticó el proyecto que se discutirá este jueves, bueno, ya lo pasaron al 5 de septiembre, al interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para acotar la prisión preventiva en México. Al respecto, el funcionario federal sostuvo que el proyecto de la ministra Norma Piña es perjudicial para el país. Nosotros creemos que no pueden estar las convenciones internacionales por encima de nuestra Carta Magna. Si este proyecto llegara a declararse viable, pues estaría terminando con toda la estrategia de seguridad de este país y yo creo que eso no lo merecen los mexicanos. El secretario aseguró que en lugar de acotar la prisión preventiva, es necesario fortalecer la estrategia de seguridad. Al contrario, tenemos que ir fortaleciendo jurídica y políticamente este proyecto de seguridad que forma parte del proyecto transformador del país que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y es que, le digo, esta prisión preventiva oficiosa, el término es legal, es el término legal que tiene una persona para ser detenida. Tienes delitos, tienes imputaciones por delitos y te declaran la procedencia de una prisión preventiva. ¿Por qué? Porque el delito se persigue de oficio. Esa es la prisión preventiva oficiosa. Que se ha utilizado de manera discrecional, pues eso tampoco es nuevo, Recordemos que la corrupción no era un delito grave durante décadas, desde Salinas hasta el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Pero ¿por qué el cambio de directrices en la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Hay muchos intereses de por medio. Está todo el Poder Judicial está metido en esto. Pero aparte también las barras de abogados, los colegios de abogados, darían brincos de alegría. Y no se diga Ricardo Anaya Cortés, que vendría preparado para hacer un discurso de horas, a fin de decir, ya ven, les dije que era una víctima. Ricardo Anaya Cortés, ex candidato del PAN
a la presidencia de la República. Pues si todos vimos los videos esos donde salieron las maletas llenas de dinero, de fajos, de billetes grandes que llegaron a la Cámara de Senadores. Ahora resulta que son inocentes palomitas, ¿o qué? ¿De qué se trata? El otro tema está relacionado sin duda con Rosario Robles, por eso salió, y era la preparación para esto, para también sacar a Murillo Karam y de pasadita darle una ayudada a lo que es el tema Francisco García Cabeza de Vaca, que ahora anda denunciando a los jueces, porque le obsequiaron una orden de aprehensión a la Fiscalía General de la República. Pues todo esto tiene que ver con el tema que aborda la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, de las más veteranas en la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, que, bueno, iba a decir, no sé qué está pasando, no, sí sé, sí, desde el momento en que entra en el tema de, pues, no sé si esté buscando presionar para que le den un huesito, un cargo en el gobierno federal, que igual se le llegó a mencionar incluso como posible fiscal general de la República, sería el acabose. Le voy más a la secretaria de Seguridad, Rosa Isela, más que a Arturo Saldívar, con todo y que sea el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Que muchos delincuentes van a salir de la cárcel, dice la misma Xóchitl Gálvez, y lo festeja. Es porque la Fiscalía no ha trabajado. Pues en eso sí tiene razón, la Fiscalía no tiene mayor, no tiene mayor interés en documentar los casos. Por eso hace falta alguien ahí, de veras, no hay condiciones. La Cámara de Senadores, Damián Cepeda y Xóchitl Gálvez están en la Cámara de Senadores. Si el presidente pidiera la renuncia del fiscal, Gers Manero, en estos momentos, sabe que no tiene con él a la Cámara de Senadores, que son los que se encargan de cambiar o de dejar al fiscal general de la República. Son temas políticos, jurídicos, y sin embargo, el trasfondo es proteger, pues no solo a Ricardo Anaya, no solo proteger al mismo Francisco García Cabeza de Vaca, quizás a Murillo Karam, sino ya estar sobre lo que viene, que sería Alejandro Moreno Cárdenas, posiblemente Lorenzo Córdoba Vianello. Es decir, es una jugada de protección política judicial. Quitar del catálogo de prisión preventiva oficiosa una serie de delitos para que se presenten cuando ellos quieran, cuando vayan cuando ellos quieran, y una gran cantidad de personas imputadas por delitos serios saldrían de la cárcel. Lo hizo el juez que otorgó la prisión domiciliaria a Rosario Robles. Y se iba a desgranar todo, bueno, de ahí se va a desgranar todo si el día 5 de septiembre la Suprema Corte de Justicia de la Nación cumple su objetivo. Que van a culpar a la Fiscalía General de la República, pues ya lo había dicho yo en su momento. Este fiscal le va a generar a la larga muchos problemas a la Cuarta Transformación, porque la gente piensa que el fiscal está ahí porque el presidente quiere, y eso no es cierto. No está ahí porque el presidente quiera. Desde hace buen tiempo, en la Cámara de Senadores no logra unificar criterios entre el bloque mayoritario, y aparte se requieren las 2/3 partes para una reforma, no para una reforma, para cambiar de fiscal. Y en ese sentido, el que lleva mano es Monreal, con el PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Es muy cercano a ellos. Entonces no son enchiladas, no, si gobernar no es cualquier cosa. Y que sea público la sesión, pues es lo más saludable. Y que sepamos quiénes van a votar por cambiar la prisión preventiva oficiosa, pues por lo que es otra nueva ley o una decisión del máximo tribunal de justicia del país, para que ellos digan cuáles sí y cuáles no. Eso se llama discrecionalidad y falta de compromiso en el ejercicio del poder judicial. La toga y el birrete y el martillito, y a decir quién sí y quién no. ¿No le parece muy aventurado? Claro, por eso detuvieron la decisión, pero pues creo que el 5 de septiembre lo van a llevar a cabo. Estaremos atentos porque esto es muy delicado. Amigas, amigos, están informados. Yo regreso con más información.